Los tiene hoy en la iglesia para que le adoren su nombre. Al nombre, entonces no hay que decirte que le alabe a Dios. Aleluya. Porque su misericordia está encima de ti. A su nombre. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también digo amén. Y dice así. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban, ¿a quiénes sacaban? A los enfermos a la calle. Y lo ponían ¿a dónde? En cama y lecho. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Usted escuchó? Sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo que enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¿Y todos eran qué? Sanados. Su nombre. A nombre de Cristo. Vamos a darle la gracia al Señor por su palabra, porque ellas son eternas, ellas son reales, ellas son espíritu, ellas tienen poder, ellas son medicina a nuestro hueso, ellas son las que abren el cielo. A su nombre. Padre, gracias te doy por esta preciosa noche. Dios amado, Dios de gloria, Dios de poder, en esta hora me presento ante ti, Señor, que si algo he pasado por mi mente y te he faltado, te pido que me perdone, Dios. Te pido, Dios, en esta hora me presento ante ti para que me use para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Puedes sentarte, pero no siente la alabanza. A su nombre. Pero a través de que te va a sentar, tú le vas a dar esta palabra al que está a tu lado, aunque sea feo, sea bonito, le vas a decir esta palabra. Porque aunque tú seas feo, Dios te ama. Aunque sea bonito, Dios te ama. Para Dios no hay distinción, no hay acepción de personas. Tú puedes ser como sea y Dios te ama. Su nombre, tú lo vas a mirar a la cara al que se ría. Tú le vas a decir, con la sombra, no es de Pedro, no. Escúcheme primero. Porque no era la sombra, era lo que Pedro tenía, el espíritu del Nazareno. Su nombre. El tema que es lo que le voy a decir, con la sombra de Jesús, en la sombra de Jesús se sanaban los enfermos. Dile que está a tu lado. Con la sombra de Jesús se sanaban los enfermos. Dile. Y esa sombra la tengo yo. Dile. Y esa sombra la tengo yo. Dile, relajo, díselo en serio. Esa sombra la tengo yo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Yo escudriñando la palabra, escuche bien, hermano. Yo estaba escudriñando un libro llamado Marcos, capítulo 9, donde dice, mire lo que dice. Y respondiendo uno de la multitud, dijo al maestro: traje a ti, mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y le echa y eche pumarajo y truje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que le echase fuera, y no pudieron. El 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a quién fue que vio? No me vio a mí, fue a Jesús que vio. Escuche bien. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando el pumarajo. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego
y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se acercaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo, oiga qué espíritu tenía el niño, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Oiga lo que Jesús le dice al espíritu, yo te mando que salga de él y no entre más en él. Yo meditando esta tarde, cuando estaba escudriñando esto, el espíritu me ministró a mí y me estuvo ministrando de que este joven había una puerta, de que este espíritu mudo y sordo entraba y salía cuando él quería y lo atormentaba cuando él quería. Como quien dice, tenía un relajo con el muchacho, porque el padre le dice que a veces lo coge, lo tira al agua, lo tira al fuego y lo quiere matar a su nombre. Y mientras escudriñaba esta palabra, entendí de que había una puerta abierta, que no había sido el niño que lo había abierto, había sido el padre. ¿Cómo el padre había abierto esta puerta? La Biblia dice, escúcheme, porque hay gente que a veces nos vienen, tenemos problemas en la casa y a veces no sabemos de qué viene el problema. A su nombre. A veces tenemos un hijo enfermo, a veces tenemos un hijo endemoniado, a veces tenemos una maldición en la familia y no sabemos de dónde viene. Pero mire lo que dice este libro, esto no se equivoca. Mire lo que dice Éxodo 20. Escuche bien, porque hay cosas que vienen a nuestra vida a veces, que vienen de generaciones. A su nombre. Eso viene de generación. Y mientras yo escudriñaba, me fui al libro de Éxodo 20. El Espíritu me envió a ese libro. La Biblia dice que cuando tú honras a algo que está en el cielo y lo que está encima de la tierra y debajo de las aguas, ¿qué te está diciendo? Eso está en Éxodo 20, capítulo 4. Habla, no te hará imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en el agua, ni debajo de las aguas, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad. ¿Sobre quién? Sobre los padres. ¿Y a quién le cae el juicio? A los hijos. Mire, cuando yo escudriñaba esto, el Espíritu me ministraba. El padre era, ¿por qué el padre no tenía paz? No tenía gozo. Porque cuando él veía a su hijo atormentado, no podía hacer nada. Su padre no tenía paz, no tenía gozo. Cuando él veía a su hijo, que los demonios lo agarraban, lo querían matar, lo tiraban al fuego y al agua. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué este niño, el demonio, cuando le da la gana viene, lo atormenta, se va, lo deja quieto y vuelve y le hace lo mismo? Mientras escudriñaba, el Espíritu me ministraba. Lo que pasa es que había una puerta abierta. Había algo que el padre había cometido. A su nombre. Había una maldición en la familia. Pero ¿a quién era que le venía el juicio? A los hijos. Este niño tenía un espíritu inmundo y no hallaban quien lo sanara. A su nombre. Dice que el padre le dice a los discípulos, pero los discípulos no pudieron. ¿Por qué ellos no pudieron? Porque había algo que ellos no estaban haciendo. Había algo que los discípulos todavía no tenían adentro, que tenían que tener. A su nombre, al nombre de Cristo. Pero usted sabe lo que aconteció cuando el padre va donde está Jesús. Él le dice, maestro, he traído a mi hijo hacia ti para que ore por él, porque tiene un espíritu que me lo atormenta, me lo tira al agua, me lo tira al fuego y no hay qué hacer. A su nombre, al nombre de Cristo. Pero mire lo que
acontece? Cuando Jesús le dice, tráigamelo, el muchacho se lo trae, pero no llega donde está Jesús. El demonio que estaba dentro de él, solamente con la sombra que vio a Jesús, aleluya, cayó por tierra. El demonio se manifestó, se empezó a revolcar, a su nombre gloria. De que vio al maestro, se empezó a revolcar. Empezó el demonio a manifestarse lo que tenía este joven. Pero ¿por qué usted cree que cuando vio a Jesús se manifestó el demonio? Porque Jesús tenía una autoridad del cielo. Jesús tenía el Espíritu de Dios adentro, su nombre. Y eso mismo que tenía Jesús adentro, también lo tiene tu iglesia. Levanta tu mano y adora. También lo tiene tu iglesia, a su nombre. El Señor me decía, hay lugares que llevan gente endemoniada y salen igualitos. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo así? Porque donde está tu presencia hay libertad. Y lo que pasa es que hay gente que quieren sacar demonios, pero no hacen lo que dice la Biblia. Cuando los discípulos vieron que Jesús libertó al joven, que oró por él, los demonios se fueron, ellos se turbaron y dijeron, venga, que nosotros fuimos y oramos por ese joven y no pasó nada, no fue libertado, no pudimos sacar el demonio que estaba atacando a este joven, a su nombre. Y usted sabe lo que aconteció, que cuando Jesús entró a la casa y se agruparon todos, ellos le preguntaron, maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Y el Señor le dice, lo que pasa es que hay algo que si no es con ayuno y oración, ese demonio no sale. Ese demonio no sale de ese cuerpo. Esa enfermedad no se va. Ese cáncer no se pudre. Ay, levanta tu mano, iglesia. Hay cosas que son espirituales, que si tú no las practicas, no se van a manifestar. Si tú no las buscas, no se van a manifestar en tu vida. Cuando ellos entendieron que era con ayuno y oración, dice, pero es que nosotros no hacemos ayuno, nosotros no oramos. ¿Cómo vamos a sacar ese demonio? Ese demonio no iba a golpear a nosotros, porque hay cosas, hermanos, que son espirituales, que usted tiene que ser preparado para esto. Hay gente que Dios le coge, pero hay gente que quiere coger cosas que Dios no se lo dio. Hay gente que Dios le da cosas porque están preparados. Son gente marcado para eso, a su nombre. Cuando tú eres marcado para algo, tú te mantienes buscando la presencia de Dios, porque Dios te da la salvadura, Dios te da la herramienta para que tú puedas pelear cuando vengan esos enfrentamientos, a su nombre. Cuando Pedro, que le llevaban los enfermos, ya Jesús se había ido, ya Jesús no estaba con ellos, pero se quedó la sombra, se quedó Jesús dentro de ellos. Y dice que le traían los enfermos. Pedro no tenía que ponerle la mano. Pedro solamente con pasar la sombra le pasaba por encima. Recibían el milagro, recibían la sanidad, porque no era la sombra, era el Espíritu del Nazareno, a su nombre. Y ese espíritu lo tiene tu iglesia. Ese espíritu del Nazareno lo tiene tú. Dios le dio la autoridad a la iglesia para que cuando vengan los demonios salgan fuera. A su nombre. Ayer en la tarde, mientras estuve orando, yo le decía, Señor, no es con mi sombra, yo no voy a hacer nada, yo lo que voy a dar la palabra, tú haces lo que tú quieras. Hermano, y cuando empecé a ministrar, aquí hay gente, yo creo que estuvieron anoche allí. Un joven se veía muy bonito, muy bien se veía este joven, y yo no le veía los demonios físicamente. Y cuando estoy orando por una joven, el Espíritu me ministra y me dice, ponle la mano y reprende un demonio que tiene ese joven. Y se veía normal. Cuando yo fui y le puse la mano, el Señor me dio una palabra que me dijo, reprende. Cuando reprendí, se manifestó el demonio, cayó por tierra. Y ese demonio duró como 15 o 20 minutos ahí, hablando y haciendo, mire, me agarró el pie por aquí, por los zapatos, y me estaba agarrando el zapato, y le dije, varón, agárrale esa mano, que esta noche ese diablo se va de ese cuerpo. Y cuando solté, que di la vuelta, lo agarré por la cabeza y le dijo, con un grito lo va a soltar.
y tiró un grito y se fue el demonio. Y se paró el muchacho asustado. ¿Qué fue? Porque no era él, era el demonio que estaba en él. Era un aplauso al que vive. Su nombre es gloria. Porque eso hay que buscarlo, hermano. Estos son tiempos que hay que estar en oración. Estos son tiempos que hay que buscar a Dios en ayuno y oración. Su nombre. Usted quiere tener victoria, ore, ayune y verá que Dios le va a entregar el cielo. Ay, 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 levanta tu mano y adórale a su nombre. Cuando el papá le llevó el niño, inmediatamente el niño fue salvo. Pero yo estoy seguro que este padre había ido a muchos sitios buscándole remedio a este niño y no podían sanar el hijo. Pero cuando se lo llevó Jesús, hasta ahí llegó el milagro. Solamente Jesús se paró enfrente de él y el muchacho fue salvo. El muchacho fue sanado. El muchacho fue libertado. Porque donde llega Jesús, algo tiene que suceder, iglesia. Donde llega el maestro, algo tiene que acontecer. Cuando el papá se dijo, no, espérate, yo no voy a seguir llevando a mi hijo a un brujo, a de un hechicero, de un médico, Dios, yo he gastado todo lo que tengo. Yo estoy seguro que este hombre gastó mucho dinero, porque dice que desde niño, este niño lo atormentaba este demonio. Y ya estaba adulto, su nombre. Y desde niño, este demonio atormentaba a este niño. ¿Y qué hizo Dios? De que lo trajeron a Jesús, fue libertado el muchacho. Fue sanado. Porque él entendió, Dios, espérate, ya el remedio de este niño lo tiene Jesús. Jesús es que lo va a sanar. Porque él, cuando se lo llevó a los discípulos, él dijo, bueno, como ellos son los discípulos de Jesús, ellos tienen autoridad. Ellos pueden orar y sanarlo también. Y dice que ellos fueron, hermanos, y no pudieron hacer nada. El muchacho salió igualito. Pero el viejo, yo sé que el viejo dijo, no, yo tengo que llevárselo a Jesús. Cuando se lo llevó el maestro, dice que el demonio se manifestó de una vez. Porque el demonio vio la sombra. Sin llegar donde estaba, llegando donde estaba el maestro, se manifestó el demonio y cayó por tierra. Su nombre es gloria. Y tuvo que salir el demonio que estaba dentro de él. Y Jesús le dijo, no entre más. Oiga, le dio una autoridad al demonio. Porque yo entendí bien, aquí hay algo que Jesús le tuvo que decir que no entrara más. Había un delegado en esta familia. Había algo que estaba ahí. Y si Jesús no le dice no entre más, cuando viene a Biblia muerto. Porque hay gente que Dios lo ha libertado. Hay gente que Dios ha hecho milagros. Su nombre es gloria. Pero siguen haciendo lo mismo y le viene algo peor. Le viene una enfermedad peor. ¿Por qué? Porque no cierran la puerta a su nombre. Usted tiene que cerrar la puerta. Si Dios te sanó de algo, cierra de lo que algo tú crees que tú estás mal. Dile al Señor que te abra el entendimiento, que te haga un auto, como dicen, análisis, para ver por qué está llegando eso a tu vida. Porque hay cosas que vienen a nuestra vida y es culpa de nosotros, no es culpa de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, no puede estar el Espíritu del diablo. Tiene que abandonar ese cuerpo. Tiene que irse en su nombre. Porque no puede estar dos señores. Es uno. Donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad, hermano. Porque es que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios son espíritu y son reales. Pero si tú no la pones por práctica, tú no la vives, no se manifiestan en ti. El cristiano, hermano, cuando vive lo que dice ahí, mire, no hay cosa en esta tierra que no le venga a su mano. Ay, porque usted tiene una autoridad. El cielo se le abre a su favor. A su nombre. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Para el que cree, todo le es posible. Si tú crees, va a ser posible. ¿Y qué dijo el viejo? No, Señor, yo creo. Sácame, si soy incrédulo, desde hoy se rompe esa incredulidad. ¿Y qué hizo el Señor? Oró por el niño. Porque el viejo le dijo, ayúdame.
Aquí hay gente que tiene que pedirle al Señor que lo ayude. Sí, aquí hay gente que tiene que decir: Señor, ayúdame en mi incredulidad, soy crédulo, no creo todavía. Tal como Tomás, que anduvieron con Jesús, veía lo que Jesús hacía. Cuando Él se le presentó, no creía que era Jesús. Tuvo el Señor de decirle: Tomás, cacón, ven, mete tu mano ahí. Y dice que cuando metió la mano, entonces fue que creyó. La Biblia dice: bienaventurado los que creen sin ver. Denle un aplauso a los que viven. Usted es uno de los que cree que está aquí sin ver al Maestro. A su nombre. Este hombre, cuando creyó, vio el milagro en su hijo. Su hijo fue libertado. El espíritu que estaba atacando a su hijo se fue, porque era mudo. Mudo es que no hablaba y sordo no escuchaba. El hijo tenía esas dos cualidades. Cuando le hablaba, no escuchaba, no hablaba. Era un espíritu, un demonio que estaba dentro de él. A su nombre. Pero cuando Jesús lo reprendió, el muchacho empezó a escuchar, el muchacho empezó a oír, porque se metió Jesús dentro de él. Hay que dar un aplauso al que vive. A su nombre. Y eso tú tienes que pedirle a Dios. Porque quizás tiene los 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, 3 años pidiéndole a Dios un milagro y no lo ha podido recibir. Véame por qué. Porque Dios está presto para sanar a quien clame a Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú crees, te van a mostrar. Si tú crees, el milagro te va a suceder. Si tú crees, el que está muerto lo van a resucitar. Pero si tú crees, si tú no crees, no puede suceder. Mire, en estos últimos tiempos, pastora, yo estaba en Ecuador y vi tanta gente en la iglesia que están más muertos que los que están en la calle. Digo, pero yo no entiendo. Esta gente hay que mandarlo a parar. Esta gente hay que mandarlo a adorar. Para todo uno tenía que decir. Yo decía: pastor, pero esta gente está más muerto que hay que estar afuera. A su nombre. Porque es que ahora la gente quiere, no, hermano. El que tiene el Espíritu de Dios mantiene una adoración por dentro. No hay que mandarlo a adorar. Levanta su mano y le da gracias a Dios. Él sigue siempre con una adoración dentro de su corazón. Y cuando salían a la calle, hermano, ahí caía un fuego, la gente alababa, la gente se empalaba, la gente corriendo. Ve, aquí sí hay fuego, aquí la gente se adora. Pero cuando lo tenían en la iglesia, estaban más muertos que vivos. A su nombre. Y a veces el pastor se incomoda: pero venga acá, por favor. Y es que usted tiene, déjeme ver si ve un muerto que usted está velando. A su nombre. Al nombre de Cristo. Aquí estamos adorando un Cristo vivo y de poder. Un Cristo que murió y resucitó. Y la tumba está vacía. Él está aquí en esta noche. Levanta tu mano y adórale. El Señor en medio de tu alabanza. Mire, dice que cuando le traían los enfermos a Pedro, Pedro solamente cruzaba. Y con la sombra eran sanados. ¿Tendrá todas esas cualidades? ¿Tendrá todas esas cualidades? Eso está ahí, pero tiene que buscarla. ¿Tú sabes cómo tú lo buscas? Con ayuno, oración y sometiéndote a Dios. Estos hombres, Pedro, para poder tener eso que él tenía, que solamente le pasaba a los enfermos y también le oraba por los paños. Dice la Biblia. Le ponía las manos a los paños y le decía: toma, llévale eso al cojo que está en tu casa. Y cuando le ponían el paño que oraba, se levantaba el cojo. Levanta tu mano y adórale. Todavía la iglesia tiene eso. Pero tú tienes que buscarlo. A su nombre. La iglesia tiene esa autoridad. A su nombre. Pero tú tienes que buscar eso. Chateando por un celular, viendo cosas por la televisión, no te van a dar la sombra. Él orando, buscando a Dios, escudriñando la Biblia, que te van a dar la sombra. Dale un aplauso al camino. Esa sombra se busca en ayuno y oración.
Cuando los discípulos no pudieron, tuvieron que preguntarle al maestro: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Hicieran unos carnales, hermano. Todavía no tenían el Espíritu de Dios por dentro. Ellos andaban con Jesús, pero todavía no conocían quién era Jesús. ¿Quién fue el primero que vendió? ¿Que lo negó? El mismo que ahora tiene la sombra. El mismo que lo negó, ese fue el que le dio la sombra. Pero después, ¿cuándo fue que se la dieron? Cuando creyó. Cuando hizo lo que dice la Biblia. Cuando él empezó a buscar a Dios, cuando empezó a orar, a ayunar, entonces le dieron la sombra. Dale un aplauso al que vive. Antes del que no tenía la sombra, negó 3 veces a Jesús. Le dijo: Señor, yo no te voy a negar, voy a estar contigo hasta que tú te quites. Y el Señor le dijo: está bien, Pedro, Jacobo, tú me vas a negar 3 veces a su nombre. Y así mismo sucedió, lo negó 3 veces. Y a la última, hermano, cayó llorando, no hallaba qué hacer Pedro. Estaba, hermano, con su corazón herido cuando él vio que estaban crucificando al maestro. Y yo estoy seguro que ahí fue que Pedro se afirmó. Cuando el Señor volvió y le apareció, después que resucitó, ahí le entregó la autoridad. Ahí le dijo: no salgan hasta que no se ha invertido del poder del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, no había cojo, no había muerto, no había enfermo que no recibiera su milagro. Eran sanados. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a practicar lo que el maestro le dejó. Ellos empezaron a buscar lo que el Señor le dejó. Y eso lo tiene tu iglesia. Si lo busca y lo practica, va a ver los cojos caminar, va a ver los muertos resucitar, va a ver el barrio de, ¿cómo se llama esto aquí atrás? Olaya. ¿Ah? Playa Blanca. Va a ver los tigres, los endemoniados libertados. Pero es si tú haces lo que dice la Biblia. Si haces lo que dice ahí, con ayuno y oración, no hay demonio que no salga del cuerpo. Cuando el Señor me enseñó esto, yo empecé a ver la gloria de Dios. Lo primero que Dios usó un niño, escuchen, en mi iglesia. Yo estaba tocando la güira y ese niño fue corriendo donde yo estaba. Lo agarró el Espíritu Santo y me dijo: varón, levanta tu mano. Y yo la levanté. Digo: bueno, no sé lo que Dios me va a decir. Y el muchachito se acercó y me dijo: varón, te dice así Dios: 7 días en ayuno y oración. Y señaló al pastor, así miró para atrás: pastor, cuidado con detener ese hombre. Ese hombre fue llamado por Dios. Ore por él, que hay un ministerio que va a viajar a las naciones, y al muerto que van a ser resucitados, al ciego que van a ver. Hay gente endemoniada que Dios la va a libertar, porque tiene un ministerio que Dios le entregó. ¿Pero por qué Dios me lo entregó? Porque yo buscaba a Dios. Yo me acercaba, yo iba a la iglesia todos los días. No había un día, pastora, que yo no fuera a la iglesia. Yo tenía un anhelo de buscar la presencia de Dios. Hermano, yo en mi casa me acuerdo que yo ponía la película de Jesús, y yo buscaba todas las partes donde Jesús levantaba, hacía milagros, porque ese era mi anhelo, de que Dios me entregara, que yo orara por un enfermo y recibiera el milagro. Yo lloraba cuando veía a la gente, hermano, que recibía los milagros. Y Dios fue ese niño, me dijo: así te dice Dios, 7 días, hermano. Y yo, creyendo más fuerte, porque tú tienes que hacer lo que Dios te dice. Tú no puedes pasarte de lo que Dios te dice. Yo creyendo más fuerte, quise durar 14 días. Hermano, yo dije: no, yo voy a durar 14. El Señor me va a dar la fuerza. 14, hermano. A los 9 días tuvieron que sacarme huyendo a los médicos, a meterme suero e inyección. Y yo tranquilo, digo: bueno, Señor, yo estaba haciendo lo que tú me dijiste, pero yo quería durar más. Porque mire, cuando usted esté en el fuego, usted no quiere ni detenerse, hermano. Usted quiere mantenerse en el espíritu, buscando a Dios. Mire, un gozo. Eso es tremendo, hermano. Cuando usted está en el espíritu. Eso nosotros le decimos a esa gente que están así, cuando son nuevas, cuando vienen nuevos.
que son llenos del Espíritu Santo. Mire, esa gente, yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia, que fui lleno del Espíritu y fui bautizado, cuando nos iban a los cultos que se hacían en los hogares, a mí tenían que toparme, varón, ya pasó el culto, porque yo me quedaba pegado. Y santo. ¿Por qué? Porque yo estaba lleno del Espíritu Santo. Yo no me quería detener. A su nombre. No quería pararme de adorar a Dios. Y la gente tenía que toparme. El pastor me dice, varón, ya pasó el culto. Y yo, ¿cómo así? Porque yo cerraba los ojos y adoraba a Dios. Y glorificara lleno. Yo sentía la presencia de Dios tremenda encima de mí. Y yo no quería parar. Así mismo que usted tiene que ser Dios, hermano. Así que usted tiene que tener ese anhelo de buscar al Señor. Porque mientras usted lo busca, más le dan. Más le da a Dios. Más lo llena de su presencia. Mire, cuando el maestro se fue, que le dejó el Espíritu Santo a los apóstoles, esa gente dice que no dejaban de orar. Era a las 3 de la tarde, la hora novena, no salían del templo buscando la presencia de Dios. Cuando Pablo y Silas fueron al templo, que iban a orar, dice que había ¿qué? Un cojo de nacimiento. Y este cojo lo ponían en la puerta del templo de la hermosa. Todos los días lo llevaban ahí a pedir limosna. Y cuando dice que ese día venía Pedro y venía Juan. Y dice que cuando ellos van caminando, el cojo, ¿cómo usted cree que es lo que le pidió? Que orara por él. No. El cojo lo que le pidió fue que le diera dinero. Porque a eso era que iba a la iglesia, a buscar dinero. No iba a que lo sanaran, no iba a que oraran por él. Él iba a buscar dinero, varón. Y dice que cuando Pedro se le acerca, Pedro le da otra palabra y dice, yo no tengo plata ni oro, papá, pero te voy a dar de lo que tengo. Porque Pedro tenía la sombra. Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios. Y cuando él le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te voy a dar de lo que tengo, recibe en el nombre de Jesús. Dice que se paró el cojo, que empezó, se le enderezaron los pies, los tendones, los huesos, se le pusieron derechos. Y de vez de irse para la calle, se metió al templo a brincar, a clamar, a adorar, a glorificar a Dios, a glorificar el nombre de Jesús. Y recibió el milagro el hombre. Y yo creo que todas la moneda que había recaudado ese día, la dejó botar. Se le olvidó el dinero al hombre. Todo lo dejó ahí afuera, yo creo, porque él entró huyendo para el templo. Ahí recibí ese milagro, hermano. Cualquiera deja todo eso. Usted sabe que usted desde niño torcido, que usted no puede caminar, viendo a otro caminando, y usted ese día recibí un milagro que le enderezcan los pies y los huesos y los tendones. Usted deja lo que sea, hermano. Dice que dejó todo y entró para el templo brincando, saltando, adorando a Dios, glorificando a Dios, hermano. Y quizás gente le decía, mira, dejaste los chilitos. Y alabando a Dios, glorificando a Dios. No le dio mente a eso. Pero hay gente que le da mente más a la cosa del mundo que a Dios. Si pone a Dios primero, no hay cosa que tú no consigas. La Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y toda esta cosa usa la añadida. Dios te está hablando de las cosas de esta tierra. Carro, casa, dinero, todo. Él te lo pone en la mano, pero ese tú te lo ganas. Porque el dueño del oro y la plata es Él. Pero a veces ponemos la plata primero que a Dios. Este cojo era la plata primero que usted quería. Él no le importaba que le buscaba un milagro a la iglesia. Él iba por dinero, que le dieran limosna para él poder cumplir con las necesidades de cada día. Pero cuando él vio que hicieron este milagro, se le olvidó el dinero. Soltó todo, hermano, y empezó a alabar a Dios. Y empezó a glorificar a Dios. Este hombre dijo, mire, yo no vuelvo más a pedir limosna, porque yo sé que Dios me va a sustentar. Yo sé que Dios me va a dar lo que yo necesito. Porque cuando tú provocas el cielo, dice la palabra que se te abre a tu favor. Tú tienes que provocar el cielo. ¿Cómo lo va a provocar? Con ayuno, oración, con tu alabanza, o con un corazón contrito y humillado. Él no desprecia, Él no desprecia. Con tu corazón contrito y humillado, Él no desprecia.
y te va a dar lo que tú necesitas. Te va a abrir la puerta que aún tú no sé cuántos años tocándole no la has podido abrir. Y cuando tú le sirves a Dios de corazón, cuando tú le dices que sí, entonces la puerta se abre. Porque el dueño de la puerta, ¿quién es? Es Dios. Sí. Aunque usted ve esa puerta ahí, si se para un ángel ahí la tranca, usted no sabe. Ahí se puede parar un ángel y le cierra esa puerta, se la sella y usted no sale por ahí. Porque el dueño de esa puerta es Él. Todo lo que usted tiene, el dueño de lo que usted tiene es Él. Y Él es el que se lo da por su misericordia. Denle un aplauso al que vive. Todo lo que respire, dice la Biblia, alaba a Jehová. Entonces, hay cosas que tú tienes que no son tuyas, que le pertenecen a Él. Fue Él que te la puso en la mano. Pero cuando tú no la sabes manejar, no la sabes dirigir, te la quitan. Se te van de la mano y tú no sabes por qué te la están quitando. Porque quizá está poniendo primero el ministerio que a Dios. Y el dueño del ministerio es Dios. El dueño de la obra es Dios. A su nombre. Cuando lo pone a Él de primero, a ti te van a poner de primero. Den un aplauso al que vive. Mire, con la sombra de Pedro se sanaban los cojos, los ciegos, los mudos, los enfermos. Mire, todos recibían milagros. Ahí no había nadie que no recibió un milagro cuando Pedro pasaba. Entonces esa sombra está en la iglesia también, porque esa sombra es Jesús. Esa sombra es el Nazareno. Esa sombra está dentro de ti. Esa sombra, cuando tú lo buscas, Él te clama. Levanta tu mano y adórale. Cuando tú clamas a Él te responde. Esa sombra está dentro de ti, iglesia. Como Pedro lo hacía, así mismo tú lo podías hacer. Yo anoche me gozaba porque vi cosas que lo hacían los discípulos y anoche sucedió ahí. Porque Dios lo hace cuando Él quiere. Una joven, hermano, yo vi algo terrible. Porque esto es espiritual, hermano. Si usted no ora, usted no ayuna, Dios no le va a revelar. Dios no le va a mostrar. Usted ve gente caminando ahí, son muertos vivos. Usted no sabe lo que tienen adentro. Pero cuando usted tiene el espíritu, tú te metes dentro de ellos y Dios te muestra. Cuando estaba orando, que me bajé del púlpito, yo miro a esta morenita y le digo, hey, pasa aquí. ¿Y cómo usted cree que yo pude ver lo que ella tenía dentro? Porque Dios me dijo, tienes que meterte en ayuno y oración. Porque hay cosas que si no es con ayuno y oración, tú no las vas a ver. Hermano, cuando estaba orando, yo entré y la miré y le dije, levanta tu mano, que quiero orar por ti. Cuando levantó la mano, los ojos se me metieron dentro de su estómago. Y vi que le habían entregado algo en el estómago, una brujería le habían dado a beber. Y el Señor me dijo, ora que le voy a sacar lo que está dentro. Cuando oré por ella, que manifesté y reprendí lo que tenía dentro, vi como una mano de fuego que se le metió dentro del estómago, le desbarató lo que tenía dentro. Y cuando empezó a vomitar, vomitaba sangre, botando sangre, hasta que la libertó. Duró más de media hora vomitando, porque yo vi la mano de Dios que le desbarató lo que estaba dentro. ¿Tú quieres ver eso? Ora, ayuda, acércate a Dios. Olvídate de las cosas del mundo, búscalo de arriba, que cuando tú te acercas a las cosas de arriba, entonces te van a poner lo de abajo. Levanta tu mano y adórale. Levanta tu mano y adora a Dios. Y yo decía, wow, Señor, de verdad que tú eres real. Cuando yo vi esa mano prendía en fuego que se le metió a esa joven, fue cambiada, hermano, hasta su rostro le cambió. La vi diferente, porque donde Jesús se mete, algo sucede. Donde llega la presencia de Dios, algo acontece. Pero eso hay que buscarlo, hermano. Eso no te va a llegar tú durmiendo, viendo celular a las 2, a las 3 de la mañana, viendo a Netflix. No, viendo cosas que lo que te sacan del propósito de Dios no te lo van a entregar. Amén. Te lo van a dar cuando tú te acercas a Dios en ayuno y oración.
Esto no se lo entregan a todo el mundo. Son lo que dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo van a arrebatar. Lo único gratis que hay aquí en el Evangelio es la salvación. Lo único que te dan gratis es eso. Pero si tú quieres tener algo de que sea del cielo, tienes que pelearlo. Daniel estaba esperando una bendición. ¿Y cuántos días se metió en oración? Peleando Daniel, y un principado, dice el príncipe de Persia, se levantó contra la oración de este hombre. Y viene yo, pero ¿por qué no me llega lo que yo estoy pidiendo? Y su clamor, te dice de que desde que él propuso en su corazón, llegó al cielo. Pero se levantó el príncipe de Persia, el demonio, y empezó a detener la bendición de él. ¿Y qué tuvo que hacer? Meterse, orando. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel y arrebató hasta que le llegó la bendición. Denle un aplauso al que vive. Hay cosas que quizás tú estés esperando. Sigue peleando, sigue orando, que están peleando por tu bendición. Si el hijo está allá afuera, te lo van a traer a la iglesia. Si el esposo no es cristiano, te lo van a traer. Ay, levanta tu mano. Si la esposa no es cristiana, va a venir prendido en fuego. Ay, levanta tu mano y adore. Pero él sí sigue orando. Ese sigue tocando la puerta. Porque él dice, el que toca yo le abro. El que busca, halla. El que pide, yo le doy. Es si tú buscas y tocas, este va a dar. Esto se busca así, hermano. Este evangelio es fácil, porque él no dejó la herramienta, varón, no la dejó. La oración, el ayuno. Él no dejó la herramienta para poder pelear en el mundo espiritual. Porque el cristiano, hermano, que cree que va a recibir una bendición leyendo Netflix, viendo películas a las 3 de la mañana con un celular, no va a recibir nada. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. No es que tú no ves el celular, pero acuérdate que tú tienes que tener un momento para Dios. Hay gente que se olvida del momento de Dios, pastor, y solamente se quedan buscando lo que Dios no le está diciendo que busque. Entonces Dios quiere que tú le dediques su tiempo a Él. Yo veo el celular. Sí, yo agarro 5 minutos y me río con un chiste de que hay ahí. Pero sé que tengo que tener mi mente en el de arriba. Porque esas son cosas de esta tierra. Esas no son cosas de allá arriba. Dice que allá arriba hay que ancianos. Dice que hay 24 ancianos que no se detienen de adorar a Dios. De decir santo, 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 santo. Entonces tú mismo tienes que hacer aquí, sacarle su tiempo a Dios de tú adorar en tu casa. Poner una bocina, poner una adoración, hasta cocinándole a tus hijos, a tu esposo, poner una alabanza ahí, que ahí te goza, alabando a Dios, glorificando a Dios, y verás cómo la puerta del cielo se va a abrir. El diablo va a salir corriendo de tu casa, no va a poder soportar ese fuego. A su nombre. Pero hay gente que no, hermano, teniendo la bocina, ahí ponen una adoración. Se ponen a discutir con los hijos, con el esposo, porque creen que la lucha no es contra sangre ni carne. La Biblia dice que esta lucha no es contra sangre, sino con principados, demonios, espíritus, en el mundo espiritual que usted no ve. Entonces pelea. Usted sabe cómo, hay cosas que callar. Cuando su hijo es malcriado, su esposo no es cristiano, es un cacón que le hace la guerra. ¿Usted sabe lo que usted hace? Te mete a tu habitación, cierra la puerta, le ora a tu padre en secreto y él te va a recompensar en público. Dale un aplauso al que vive. Cuando tú la cierras y le oras al padre en secreto, tú sabes que cuando tú salgas a la luz, va a venir tu esposo llorando, pidiéndote perdón, de rodillas. Llévame a la iglesia, que quiero al Dios que tú le sirves. Levanta tu mano y adórale. Levanta tu mano y adórale. Eso lo vi yo con mi esposa. Mi esposa, yo caí preso por ella. Tuve una guerra tremenda yo, porque el primero que se fui yo. Y ella no era cristiana, su familia era brujos, practicaba la brujería.
se le montaban demonios, todo tipo de demonios a mi esposa. Cuando yo no era cristiano, yo tenía que buscarle romo, tabaco, cigarro, todo. Pero ella no sabía lo que se le metía a ella, porque había una maldición que venía generacional. Y ella lo rechazaba. La querían usar como bruja. Y eso venía sobre ella y se le montaban. Espíritu inmundo fuerte, hermano. Pero había un delegado en mí que Dios me había marcado para salvación. Levante tu mano y adórale. ¿Y qué yo hice, hermano? Cuando reconocí a Dios, era orando, era haciendo silicio, era buscando a Dios. Señor, mi esposa, Señor, me cuida. El Señor me dice, sigue orando, sigue orando. En una, hermano, se le metió el fuego, la agarró el Espíritu Santo, le sacó el demonio, la libertó y ahora está adorando a Dios, está glorificando a Dios, porque yo le creía a Dios. Pero yo pasé una guerra, hermano, yo caí preso por esa mujer. Si yo soy un hombre carnal, la suelta y no la busca más. Más nunca la busca, porque hoy el diablo la usó. Escuchen, se le metió un demonio de celo. Y había una joven, había un solar. Un solar, ¿te sabes qué es un solar, verdad? Eso es como un terreno. Aquí le dicen otro nombre, pues. No, yo he escuchado que le dicen otro nombre a eso. Ajá. Y en ese lugar nosotros levantamos un campo blanco. Y frente a la casa donde nosotros predicábamos, vivía esta joven. Y esta joven tenía tres hijos. La muchacha era usada para el diablo. Ella vivía con los hombres, quedaba embarazada y los hombres la botaban, porque no era fácil. Era endemoniada. Los cultos que nosotros dábamos ahí, los instrumentos, la bocina y todo eso, era porque un hermano, un tío de ella, era cristiano y él trabajaba, estaba con nosotros en el culto. ¿Y qué hacíamos nosotros? Cuando terminaba el culto, llevábamos los instrumentos a esa casa, en una habitación que yo tenía, y lo guardábamos ahí, porque estaban ahí mismo, frente a frente, para no estar cargando de lejos, hermano. Y el enemigo le puso a mi esposa que yo iba a ir a vivir con la mujer, que los hijos que ella tenía eran míos. Y mire, hermano, eso fue una guerra con el mismo diablo. Y yo lo que hacía, yo me reía, pero a veces me incomodaba. Yo cogía una ira y el Señor me decía, airado, pero no pequeño. Y yo me iraba, hermano, porque yo una cosa que nunca lo hice, nunca enamoré a esta mujer, nunca tuve palabra. El diablo la usaba y decía que eso era, mire, le volaba arriba. Un día dimos una campaña y Dios se glorificó y se salvaron muchísimas almas. Y al otro día me fui, yo tenía una empresa de aire acondicionado y yo ese día me fui el día entero a trabajar por la calle. Y cuando vengo que pasó la campaña al otro día, hermano, que llego a la casa, paro el vehículo frente a la casa, me dice un vecino, varón, venga acá, mire, su esposa tuvo el matar a fulana, la iba a ahorcar con un alambre. Y esa gente se fueron para la policía a poner la querella, porque ella le dejó su mercado, la iba a ahorcar. Si la gente no la coge, la matan. Yo, ¿cómo? Yo, sí. Esa mujer se le metió el diablo y va a matar a esa muchacha. Digo, pero yo no entiendo, ¿por qué? Yo no conozco a esa muchacha, yo nunca he tenido ni hablado con esa muchacha nunca. Dice, para que usted sepa. Y estése atento ahí, que creo que va a venir la policía. Yo tranquilo en mi casa. Yo no hice nada. Yo el día entero trabajando. Y llegué como a las 6 de la tarde y ya no este problema. Cuando al ratico llega la policía. Y me preguntan, ¿dónde está fulana? Y yo, no, ella no está aquí. Creo que está donde su mamá. Cuando van, allá le encuentro. Hay una querella que usted iba a matar a fulana y usted tiene que ir allá al destacamento. Cuando vuelven y suben, la mamá resuelve tu problema, para que queden de acuerdo con eso. Yo pensaba que no me van a meter preso. Yo estoy tranquilo en la casa, cuando van allá a la policía me dice, varón, usted tiene que ir. Digo, ¿por qué? Yo no sé de eso. El problema es por usted. Digo, por mí. Digo, ¿cómo por mí? Sí, pero ya Dios me lo había revelado. En la madrugada, yo tuve un sueño que veía los helicópteros pintados de la policía, y veía a la policía cayéndome atrás y tirándome tiros, pero los tiros no me llegaban.
Me decían, pa, 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 y yo sí, y los tiros, y no me daban un tiro, no se me pegaba. Eso Dios me lo reveló en la madrugada, y yo no sabía lo que era. Y Dios me estaba diciendo, va a tener una lucha, va a tener una guerra, va la policía, va para allá. Pero yo no entendía. Cuando yo caí preso, hermano, que fue a mí me llevan preso, escuchen lo que es un pleito espiritual. Yo le digo, no, yo voy a ir porque yo no estuve aquí, no sé lo que pasó. Cuando voy, lo primero que me dicen, quítese los zapatos, quítese la correa, quítese los cordones, esto. Y digo, ¿pero por qué yo me tengo que quitar eso? Dice, lo que pasa es que usted tiene que estar preso hasta que venga el coronel. Digo, pero yo no sé de eso, yo no estaba ahí, ni sé de eso. La que tuvo el problema fue la mujer mía. Dice, bueno, hermano, fue por usted. Digo, ¿cómo? Entonces de ahí el Señor me dio a entender. Y ahí me trajo la visión. Dice, la guerra son los demonios, la usan a tu esposa. Por lo que sucedió ayer, toda esa gente que se convirtieron. Fue algo espiritual, hermano. Cuando, digo, bueno, está bien, no me para el coronel, me metieron para la celda y yo me senté. Hermano, el ratico yo no me aguantaba. Porque nunca en mi vida yo había ido a un destacamento. Nunca había pisado un destacamento de la policía. Y cuando yo me veo preso, que no puedo ni moverme ni para acá, yo lo que me puse a llorarle a Dios. Dios, Señor, pero ¿por qué yo estoy preso? Y gritándole a Dios y llorándole a Dios. Y en una me puse en una esquina y cuando escucho esa voz que me dice, voltéate. Cuando hago así me dice, mira para esa esquina. Dice, ahí hay una Biblia. Esa Biblia, búscala. Oiga, una Biblia dentro de la cárcel, que eso no lo llevó nadie, fue Dios. Me dice, coge esa Biblia y órale a esos 3 jóvenes que están ahí. Digo, ¿cómo así, Señor? Esos 3 jóvenes que nos van a matar. Y el propósito yo lo voy a cambiar ahora. El diablo te hizo la guerra con tu mujer, ahora te voy a poner que le predique para ganarnos esas 3 almas. Dale un aplauso al que vive. Cuando estuve adentro de la cárcel, empecé a predicarle a los 3 jóvenes, hermano, y yo no me relajaba. Uno dice, mire que llorando y que llorando, aleluya. Y si no me pasa, varón, que yo nunca he estado preso y le estoy orando a Dios porque yo no he hecho nada. Y empecé a predicarle, hermano, y lo puse a confesar a Cristo. Y duré 3 días ahí, hermano, hasta que no se cumplió lo que Dios quiso. No me sacaron de ahí. Hay cosas que para tú dar a entender, tú tienes que estar en el Espíritu. Para ver qué fue lo que Dios hizo contigo. ¿Por qué tú fuiste a ese lugar? ¿Por qué te pasó esto? Cuando yo entendí, digo, ya yo entiendo. El enemigo nunca se queda quieto. El enemigo busca por dónde darte, por dónde quitarte la fe, por dónde hacerte la guerra. Pero cuando tú estás lleno de Dios, cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú buscas tu hora y una oración, va a ver la maña del enemigo. Y yo seguí con mi esposa, yo salí bien de ahí. Ella duró 3 días también. La llevaron a la cárcel de la mujer y yo preso. 3 días. Y lo grande es que cuando me sacan de ahí, me llevan donde la fiscal. Era una mujer que había. Y la fiscal me dice, pero venga acá, varón, ¿y por qué usted estaba preso? Le digo, pero usted no sabe por qué fue. Yo te digo, no, mi hermano, pero fue ella, usted no tenía que estar preso. La que hizo el daño fue ella. Y yo por mi espíritu escuché y te digo, no, tranquilo, que el propósito era para que tú te ganaras esos 3. Denle un aplauso al que vive. Hermano, Dios permitió lo que el diablo quiso hacer, se le convirtió en una bendición. Los 3 jóvenes les prediqué, y yo estoy seguro que esos jóvenes tienen que estar predicando a Cristo. Denle un aplauso al que vive. Porque hay cosas que el enemigo va a querer hacerte una guerra, y tú crees que será para piedra de tropiezo, y será para bendición. Será para Dios glorificarse en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu esposo. A su nombre. Hay cosas que Dios está preparando para ti. Es para entregarte la victoria. Es para entregarte la bendición. Estos hombres que andaban con Jesús, mientras estuvieron con Jesús, no estaban preparados. Después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue que fueron preparados. Y entonces con la sombra era que se sanaban los enfermos. Usted dio ese corito. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y ese espíritu del Nazareno lo tienes tú. Lo tienes tú, pero tienes que despertarlo. Tienes que despertar ese espíritu, a su nombre. Porque está dentro de ti, pero para despertarlo tienes que meterte en ayuno y oración. Tienes que buscar a Dios.
tiene que soltar el mundo, las cosas de este mundo. Esto es pasajero, hermano. Cristo viene ya. Métete a buscar a Dios y verá a tus hijos adorando. Verá a tu esposo sirviéndole a Dios de corazón, como evangelista, como pastor, como misionero. A su nombre. Yo decidí buscar a Dios y decidí dejar el mundo. Ya tengo los 4 hermanos adorando al Señor. Oiga, yo vine primero que mis hermanos, y yo creyéndole a Dios. Ahora los hermanos están sirviéndole al Señor. Uno es pastor, el otro que ese tenía dinero. Yo decía, bueno, ese va a venir a los caminos de Dios. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Dios permitió una guerra en él, en su familia, para entonces Dios traerlo al camino. Ese hombre corre 3 y 4 horas en vehículo para ir a la iglesia a congregarse. Y está pagando para hacer, oiga lo que hace Dios, dinero que él trabaja. ¿Tú sabes lo que él hace? Que saca una ofrenda para hacer campaña y predicar un Cristo vivo y de poder. Pero mientras no tenía Cristo, no hacía nada de esto. Pero la oración de nosotros, dando rodillas, ayunando, presentando a mi familia, mi hermano, mi papá, mi mamá, mis hermanas, ellos van a venir a Cristo. Porque el único que salva es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único que saca a los demonios es Jesús. El único que saca la enfermedad es Jesús. El único que da vida es Jesús. El único camino es Jesús. Con la sombra de Jesús se sanan los enfermos. Y esa sombra la tienes tú. Ponte de pie, iglesia. Esa sombra la tienes tú. Esa sombra el Nazareno te la dio. Yo quiero toda la gente, hermano, que tiene enfermedad esta noche, quiero ministrar. Quiero orar por usted. Aleluya. Yo quiero orar por usted, hermano. Todo el que tenga enfermedad pase aquí. Que siente en su cuerpo cualquier incomodidad, que usted crea que Dios hoy puede hacer ese milagro en usted. Si Dios puede hacer ese milagro en usted, usted lo cree, como le dijo Jesús al papá. Si cree, para el que cree, todo es posible. Pero oiga lo que le voy a decir. Si usted no cree, no se pare ahí, porque va a estar diciendo que Jesús no sana. Cada vez que venga un predicador y usted viene y se pare ahí diciendo que usted está enfermo, entonces Dios no puede orar. Si Dios te sanó, no puedes decir que tú estás enfermo, porque hay momentos que tú te sientes la molestia. El enemigo permite que tú sientas lo que tú tienes para que tú no creas que Dios hizo la obra. Hay milagros que pueden suceder ahora mismo, pero hay milagros que tú llegando a tu casa tú no sientes nada y lo recibes. Porque he visto esto. He visto a Dios glorificándose en gente que he morado y me han llamado los 3 días, varón, Dios hizo el milagro. Y no sucedió en el momento, pero creyó que Dios lo había sanado. Y el milagro había sucedido. Aquí hay mucha gente que está enfermo 2 veces. Enfermo espiritual y enfermo terrenal. Así que todo aquel que no es cristiano también pase aquí adelante, porque vamos a orar por usted, hermano. Mire, anoche fue algo maravilloso y esta noche tiene que suceder aquí. Todo lo que Dios sanó, libertó, cambió, recibieron a Cristo. No se fue uno que no quiso Cristo. Toditos dijeron, no, desde hoy yo le voy a servir a eso, porque fueron agradecidos. No fueron como los 10 leprosos, que Dios los sanó a los 10 y uno solo fue a darle la gracia. Y si Dios lo sanó a usted, dele la gracia. Si el Señor hizo el milagro, dele la gracia. Dele la gracia, hermano. Levante su mano y cierre los ojos ahí, que vamos a orar por usted. Si hay personas que todavía no han pasado, crucen, arrebate su bendición esta noche, porque el Nazareno está aquí. El Nazareno se está paseando. Espíritu Santo, fluye.
Espíritu Santo, fluye ahora, desciende con poder. Espíritu Santo, desciende, fluye en esta hora, llena este lugar con tu poder. Espíritu Santo, desciende, llena en esta hora con tu poder. Selva, ayúdame. Espíritu Santo, lléname. Dile que te llene. Dile que te llene el Espíritu Santo. Dile que te llene en esta hora. Dile que te toque. Dile que te llene. Dile que te toca el Espíritu Santo en esta hora. Porque aquí hay gente que son milagros de Dios. Aquí hay gente que son milagros de Dios. Aquí hay gente que el Señor me está diciendo son milagros míos. Por eso lo tengo de pie. Por eso lo tengo de pie. Hay una unción que va a empezar a tocar mujeres. Hay una unción que va a empezar a tocar mujeres.